pero en realidad pues todos los archivos históricos, ¿no? Cuando se inician, pues son documentos administrativos, ¿no? O sea, lo que pasaba, lo que hacían en cualquier institución. Entonces, esos documentos firmados por los directores, por los investigadores, ¿no? Eso fue importante porque pues el archivo nos estaba diciendo lo que había pasado, pero a través de tantos años, pues ya ni se consultaban, ¿no? Entonces pasaron a ser históricos. Todos los archivos históricos tienen un formato especial, ¿no? Que es el fondo, que es donde se origina la documentación, la sección, podemos decir arqueología, antropología física, etnología, etcétera, ¿no? Y además sección. Entonces, cuando uno habla de el archivo del museo de antropología, uno tiene que decir, bueno, el fondo es el Museo Nacional de Antropología, la sección puede ser arqueología, antropología física, etcétera, ¿no? Y además, ¿no? La sección es lo que vamos a encontrar en común en todos los grupos, ¿no? Que es, pues, personal, quienes trabajan, ¿no? Las excursiones, que así se llamaban en aquella época, hoy les llamamos trabajos de campo, ¿no? Investigaciones que se hacían en aquella época, quiénes fueron, cuánto les pagaron, si llevaban fotógrafo, si tenían que ir a caballo, si tenían algún transporte, todo esto está documentado. Entonces es interesante ver cómo se hacían en aquella época este tipo de investigaciones, ¿no? Y así pues vamos aprendiendo o vamos diciendo, ay, mira, ¿no? Y también este archivo que se inicia como administrativo nos va a hablar acerca de las diferentes secciones que componían el Museo de Moneda, que eran obviamente arqueología, eran etnología, y etnología a través del tiempo también fue cambiando de nombre, ¿no? Porque se conocía como etnografía aborigen, ¿no? O sea, había que buscar un nombre que abarcara todo, ¿no? Y ya, bueno, hoy ya tenemos nada más la subdirección, ¿no? de etnología. Entonces, todo esto ha ido cambiando los nombres. Entonces, pero también había, que les dije, ya les mencioné, todo cómo se habían ido adquiriendo los objetos de geología, los objetos de botánica, los objetos de zoología. Y eso es interesante porque había también taxidermistas, ¿no? Que eran los que llegaban los animales muertos, por ejemplo, del bosque de Chapultepec, del zoológico, cuando se moría un animal, lo mandaban al museo. Entonces el especialista lo disecaba y le daba vida otra vez, ¿no? A través de darle otra, y pasaba a ser parte de las colecciones, ¿no? Entonces había gente sumamente especializada en este aspecto. Entonces ustedes pueden darse cuenta de lo interesante que es estudiar este museo, esta institución, ¿no? Porque es, junto con el Archivo General de la Nación, las dos instituciones más antiguas que han sobrevivido a todos los cambios de la historia de nuestro país. A la mayor parte de las personas no les interesa el archivo, ¿no? Y eso creo que es muy importante, conocer dónde estamos trabajando y qué es lo que hace o para qué sirve esa institución. Porque actualmente yo, que trabajé de 1964 hasta el 98, no miento, hasta que ya se me olvidó el año en que trabajé, terminé, llevo 4 años, sí, hasta el 98 que yo me jubilé. Entonces, pues han pasado muchas generaciones, muchos de los antropólogos ya han muerto, los historiadores, en fin, todo se ha ido renovando con gentes posiblemente mucho más capacitadas, pero sin tener realmente una base de qué es el museo, ¿no? Entonces, eso es importante, y yo siempre he considerado que toda la gente que entre a trabajar a cualquier institución, que sepa qué es esa institución, para qué sirve y qué va a hacer él de contribución con este objeto, ¿no?